Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo especial, Dani, de Aula Divergente. Y es especial porque abre una nueva ventana en lo que fue el proceso constituyente chileno. A ver si nos cuentas, Dani, de qué se trata. Sí, Carlos, pues primero contextualicemos un poco a nuestros oyentes porque lo que hemos estado escuchando hasta ahora les recordamos que son las entrevistas que usamos para la construcción de Chile en movimientos, para esos 4 episodios que sacamos al aire en julio del 2022. Por ende, las entrevistas que han estado escuchando son entrevistas que hicimos y que grabamos en la primera mitad del 2022. Así que hoy, Carlos, tenemos algo muy especial porque decidimos, a modo de cierre de este proceso que ha sido muy bonito de entender a Chile, sus procesos y lo que está pasando ahorita, pues decidimos retomar con una entrevista en el 2023. ¿Quieres contarnos sobre esa entrevista? Sí, claro, Dani, tú lo decías bien, porque hicimos entrevistas en el 2022, en la primera mitad, sobre la base de un plebiscito que sabíamos tendría lugar en septiembre del 2022. Y ese plebiscito en septiembre tuvo como resultado el rechazo a la propuesta constituyente, algo muy excepcional a nivel mundial, que la ciudadanía rechace un texto propuesto por una instancia constituyente. Y con las dimensiones que fue rechazado, ¿no? Porque no fue un rechazo tan parejo. ¿Recuerdas los porcentajes? Aproximadamente 62 de rechazo, 38 de aprobación. Imagina. Y es en ese contexto que surge un acuerdo político nuevo. Vale decir, se cerró el proceso constituyente con ese rechazo, pero rápidamente se abrió otro proceso constituyente, porque distintos sectores políticos acordaron que era necesario seguir con la creación de una nueva constitución, que la ciudadanía eso quería, ya lo había planteado en el año 2020 de hecho, y lo que surge es un acuerdo que abre este proceso constituyente de 2023. Entonces estamos a la espera, Carlos, de lo que está pasando en Chile y creo que es demasiado importante hacer énfasis en esto que está pasando, porque no solamente es histórico ver el rechazo al plebiscito que hubo el año pasado, sino el hecho de que haya sido la misma ciudadanía y los mismos grupos representantes de la ciudadanía que hayan propuesto decir, bueno, se rechazó ese plebiscito, pero sigamos pensando este camino hacia el cambio. ¿A quién tenemos hoy con nosotros, Carlos, que puede hablarnos sobre este camino que empieza hoy para Chile? Y sobre este nuevo camino nos habla Juan Carlos Ferrada. Juan Carlos Ferrada es parte de uno de los 3 órganos relevantes de este nuevo proceso constituyente. Habrá en este nuevo proceso un órgano llamado Comisión Experta, que tiene por objeto presentar un borrador de nueva constitución que luego va a ser revisado, probablemente ampliado por un Consejo Constitucional, que son ciudadanos y ciudadanas escogidos para esos efectos. La comisión, la primera, es designada por el Congreso y ya ocurrió. Y luego tenemos el Comité Técnico de Admisibilidad, del que forma parte Juan Carlos Ferrada. Juan Carlos es un abogado destacado chileno de materia constitucional y de derecho administrativo, y Juan Carlos nos explica, bueno, cuál es su rol dentro de este proceso y cuál es más o menos el panorama que tendremos para el 2023. Dani. Maravilloso, Carlos. Entonces vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Juan Carlos Ferrada. Yo soy Juan Carlos Ferrada Borges, soy abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso y actualmente formo parte del Comité Técnico de Admisibilidad que fue creado por la reforma constitucional que permitió el nuevo proceso constitucional en el cual estamos en marcha en Chile en este momento. Decía Carlos ahorita que tu rol es algo así como de ser un árbitro, ¿no? Dentro del proceso. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo podrías explicarnos mejor eso? Bueno, el nuevo proceso constituyente que se abrió en Chile ahora recientemente en enero es un proceso que contempla 3 órganos principales: un comité técnico de admisibilidad, una comisión de expertos y un consejo constitucional. Los 2 últimos, la comisión de expertos y el consejo constitucional, son los órganos que van a redactar propiamente la nueva constitución. Y el comité técnico de admisibilidad, que es un órgano que es compuesto por 14 personas, que fuimos designados por Congreso Nacional, en acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado,
lo que hacemos es encauzar o ayudar a encauzar el proceso sobre la base de las 12 bases institucionales o fundamentales que fueron aprobadas y que están en la Constitución actualmente. Forman parte de un nuevo artículo de la Constitución, artículo 154, que dice cuáles son las bases institucionales. Yo prefiero siempre decir que más que límites son orientaciones, son bases, son principios sobre los cuales debiera ir el proceso, y lo importante es que este Comité Técnico de Admisibilidad debe colaborar en que esos principios, esas bases efectivamente se desarrollen. Y en ese sentido digo que es un órgano que va a ayudar, que colaborará en este proceso, porque finalmente no solo conoce de los reclamos que se puedan presentar por infracción a estas bases, sino incluso si la comisión experta o el Consejo Constitucional no las desarrollan, es decir, en caso de omisión, también va a actuar este Comité Técnico de Admisibilidad, obligando a que efectivamente esas bases se desarrollen. Por lo tanto, yo, como digo, veo este comité técnico más que como un órgano limitador, es un órgano colaborador del proceso. Juan Carlos es un destacado abogado en materia de derecho administrativo, y eso explica por qué su presencia en esta nueva etapa del proceso constituyente. Entonces, Juan Carlos, considerando que nuestra audiencia está quizás más vinculada al mundo de la educación que del derecho, aunque interesada quizás por ambos, quisiera que nos cuentes por qué estamos en esta nueva etapa del proceso constituyente, qué pasó desde septiembre del año pasado hasta la fecha. ¿Es en realidad un nuevo proceso constituyente? ¿Es parte de lo mismo? Y también quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo desde septiembre hasta ahora llegamos a tener estas bases que son las que van a marcar el terreno donde se juega el nuevo proceso? A ver, el proceso constituyente anterior, que quizás los que escuchan este podcast ya lo conocen, es un proceso en que se desarrolló a partir del estallido social del año 2019 y que llevó a la necesidad en Chile de dictar una nueva constitución, porque parte de las demandas efectivamente de las movilizaciones fue terminar con la Constitución de 1980, que era la Constitución que venía de la dictadura, no obstante algunas reformas que se habían hecho en periodo democrático después del año 90. Entonces, en esa demanda social se llegó a un acuerdo que en noviembre del año 2019, que lo que dispuso fue la habilitación de un nuevo proceso constitucional, se abrió un proceso constitucional donde se eligieron convencionales, y esa convención elegida efectivamente solo para esos efectos, tenía que preparar un proyecto, un texto constitucional y someterlo a plebiscito, a aprobación de los ciudadanos. Esa convención se instaló, trabajó durante un año, y en septiembre del año 2022 se sometió a plebiscito, a referéndum, esa propuesta. Lamentablemente, y digo lamentable no por el contenido, sino que le digo lamentable porque fue un proceso fallido, porque finalmente se rechazó esa propuesta, no se aprobó, y por lo tanto se cerró ese proceso directamente, porque eso es lo que estaba contemplado en la Constitución, que si se rechazaba, el proceso se acababa y se cerraba hasta ahí. Sin embargo, durante la campaña, aquellos que llamaron al rechazo, lo que plantearon era, incluso los sectores más de derecha, que también formaron parte de ese grupo, llamaron a que si se rechazaba, se comprometían a abrir un nuevo proceso constitucional. Con eso, el mensaje que quiso mandar el mundo político fue que no se estaba en contra de reformar la Constitución del 80 o de terminar con la Constitución del 80, sino que lo que se estaba en contra del texto que se sometía a plebiscito de los ciudadanos, pero que la demanda de cambiar la Constitución era una demanda que se mantenía en el tiempo, y por lo tanto era una demanda que era necesario satisfacer, porque los ciudadanos así ya lo habían planteado en un plebiscito de entrada que se había hecho allá por el año 2020. Creo que es muy importante eso que estás mencionando, y creo que una de las grandes preguntas después de todo lo que se hizo detrás del plebiscito fue por qué fue rechazado, ¿no? Arrancó con mucha fuerza, después de rechazado, y nos estás contando que hay un grupo o digamos los representantes de quienes votaron por el no optan por esta nueva propuesta. ¿Quiénes son en concreto esos que se cree que votaron por el no, y quiénes son estos que proponen la continuación del proceso? Sí, yo creo que es difícil explicarse muy bien o describir muy bien quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra del mismo proceso, porque la votación fue una votación bastante inusual, porque hay una mezcla entre, los que llamaron a aprobar directamente el texto fueron fundamentalmente las fuerzas políticas más cercanas al gobierno actual. Esos son básicamente los que llamaron a aprobar, y que obtuvieron un 36%
7% o algo así del electorado. Y los que llamaron al rechazo, que obtuvieron el 62 por ahí por ciento del electorado, ahí hay una conjunción de grupos, digamos, que son un poco distintos. Desde luego hay un sector que es favorable a la propia Constitución del 80, digamos, pero ese es un sector, yo diría, minoritario. No creo que sea superior a un 10%, o así más o menos han dicho las encuestas. Luego hay un grupo que es un grupo de los sectores podríamos decir, de centro derecha, que querían reformar la Constitución, pero que no querían ese texto que fue sometido al referéndum, y que eso debiera abarcar un 30 o 40%. Y luego hay otro grupo que formaba parte de los sectores de centro izquierda, de lo que antiguamente se llamaba en Chile la Concertación de Partidos por la Democracia, que ese grupo que también llamó al rechazo, porque no quedó tampoco conforme con el texto mismo que fue sometido a plebiscito, pero que también tenía interés en que cambiar la Constitución de Chile. Como ese es un grupo tan heterogéneo, la única demanda común, digamos, o interés común de ese grupo, o de la mayoría de ese grupo, era seguir con el proceso constitucional, pero plantear otro texto, y no plantear el texto que había sometido a la convención. Entonces, la verdad es que cuando se cerró el proceso el 4 de septiembre, con ese plebiscito que se rechazó el texto, yo creo que no había duda en gran parte de los representantes políticos que era necesario reabrir el proceso o abrirlo en otro contexto, porque era parte de las promesas que se habían hecho en la propia campaña. O sea, la campaña nunca fue quedarse con la Constitución actual, sino que la campaña fue siempre que se iba a hacer un nuevo proceso constituyente. Entonces, la manera de cumplir esa promesa electoral de cara a los ciudadanos era diseñar este nuevo proceso, que es el que actualmente tenemos. Buenísimo, una distinción además muy importante, ¿no? Porque yo creo que desde una perspectiva internacional, los que no estamos ahí súper empapados, cuando uno ve ese porcentaje de rechazo tan fuerte que hubo, pues la primera impresión es la gente no quiere un cambio, ¿no? Pues sí, tanta gente está diciendo que no, pero esto que está pasando me parece clave que también pueda ser conocido, porque no es necesariamente el escenario de Chile, ¿no? Sino que más bien me parece algo así como un acto social muy responsable de decirnos si queremos un cambio, pero sigamos construyéndolo, porque además es un cambio muy complejo, ¿no? Y con todo el contexto histórico de cambio que viene también. Sí, y yo diría que en eso también yo creo que es necesario aclararlo y no perderse. La enorme mayoría de los ciudadanos chilenos, en todas las encuestas de opinión que se han hecho, quiere un cambio en la Constitución de 1980 en algunos temas muy fundamentales, como una nueva visión del Estado, el reconocimiento de los derechos sociales, una profundización del modelo de descentralización política y administrativa, unas reformas a algunos órganos fundamentales como el Tribunal Constitucional o la justicia electoral u otros órganos de la propia administración. Por lo tanto, no es que efectivamente los ciudadanos chilenos manifiesten un apoyo a esta Constitución. De hecho, eso es lo minoritario. Es un grupo muy minoritario en Chile que quiere mantener la Constitución vigente. Y la gran mayoría de los ciudadanos, que no solo representados en los partidos políticos, sino en estudios de opinión de los ciudadanos, manifiesta esa intención. Luego, claro, hay diferencias sobre cuál es el contenido de esa reforma, y eso es lo que se va a ver ahora en este nuevo proceso constitucional. Gracias por la explicación, Juan Carlos. De hecho, la primera miniserie que hicimos versaba en gran medida sobre una de las cosas que tú dijiste, vale decir, un cambio en materia de derechos sociales, específicamente derecho a la educación. Cómo es que daba una nueva propuesta en comparación a la propuesta de la Constitución del 80. Y para seguir con la cronología, Juan Carlos, entonces estamos situados en septiembre, ocurre lo que ocurre, esta votación inédita como tú lo has planteado, y pasan los meses y tenemos un nuevo proceso, entonces es un proceso distinto, que está guiado por una especie de acuerdo que se desarrolló, entiendo, en el Parlamento chileno, y que da lugar a bases que deben regir este proceso. Si nos pudieras contar de eso, y entiendo que ahí está también el rol que vas a cumplir. A ver, efectivamente, este nuevo proceso fue a partir del resultado del plebiscito, se produjo producto de una negociación en el Parlamento entre básicamente los diputados y senadores. Fundamentalmente esto fue una discusión que se dio mucho más en el Senado que en la Cámara de Diputados, y donde se estimó imperioso abrir nuevamente y rápidamente un nuevo proceso constitucional que abordara, primero, que cumpliera la promesa de campaña, pero por otro lado también diera salida institucional a la crisis política que no ha pasado en Chile desde el año 2019, porque esto es producto de una crisis política que se ha mantenido, digamos que, y de una crisis política que al día de hoy tiene algunas manifestaciones evidentes, como los problemas de gobernabilidad y de funcionamiento del propio sistema político en Chile. Por lo tanto, este proceso era imperioso abrirlo, y así fue hecho. Ahora, en este nuevo proceso constitucional,
las mismas fuerzas políticas que son la gran mayoría de los partidos políticos con representación hoy día en Chile, parlamentaria. O sea, estamos hablando probablemente del 90% del electorado chileno, hasta donde conocemos hoy día, ¿no? Siempre podrán cambiarse los porcentajes de nuevas elecciones, pero hasta donde sabemos, la representación de más o menos el 90% del electorado, llegar a un acuerdo que va desde, podríamos decir, el sector de derecha, que sería la Unión Demócrata Independiente, pasando por Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, qué sé yo, todos los partidos, hasta la más izquierda, que podría ser el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Sí? ¿Significa esto que solo la extrema derecha queda fuera de este pacto? Hasta ahora los únicos que han manifestado su oposición es la extrema derecha, lo que se llama en Chile el Partido Republicano, que es un sector de extrema derecha y que tiene una vinculación muy fuerte con la dictadura, digamos. Eso no lo digo yo, sino que ellos mismos, digamos, reivindican la dictadura militar. Bueno, ese es el único partido, al menos, que formalmente se ha manifestado en contra en alguna oportunidad. Yo diría que hoy día menos, porque creo que no tampoco está esa opción está dando muchos votos, así que por lo tanto, pero ha manifestado algunos reparos al proceso. En ese contexto se fijaron estas fuerzas políticas para hacer viable este proceso y permitir o tratar de que sea un proceso que lleve a éxito final, se pusieron de acuerdo sobre 12 bases institucionales o fundamentales, que son bases bastante amplias, no son muy estrictas, son algunas ideas genéricas, principios sobre las cuales está estructurado esta nueva discusión constitucional, y que son algunas cuestiones que importaban a algunos grupos, algunos y otros, que importaban a otros grupos, pero que de alguna manera eran compartidas. Por ejemplo, la primera definición importante como una base institucional, me parece, es decir que Chile se va a declarar un Estado social. Y en eso están de acuerdo todo este arco político. Y eso significa que efectivamente abandonamos un modelo de Estado, que es el que habíamos seguido bajo la Constitución del 80, que era fundamentalmente un Estado subsidiario, para entrar en una nueva dimensión que es el Estado social, que es la fórmula, como ustedes saben, europea, continental de Estado, que supone que el Estado no solo garantiza libertades y derechos individuales, sino también derechos sociales y prestaciones de cara a los ciudadanos, que son finalmente los que pueden obtener, digamos, mínimas prestaciones del Estado que permitan desarrollar su vida con dignidad. Esa es una base institucional clave y que va a marcar el nuevo proceso. Otra base institucional, por ejemplo, es que el sistema de estructura del sistema político se va a seguir estructurando sobre la base de 3 poderes del Estado, los poderes clásicos, y donde el poder legislativo va a seguir construido sobre la idea de doble cámara, una Cámara de Diputados y un Senado. Esta es una cuestión que puede ser un poco, de cara a las personas que no viven en Chile, puede ser una cosa un poco curiosa, pero tiene una explicación, digamos. Es que en la convención eso se puso en discusión, digamos, se puso en tela de juicio la posibilidad, y no solo en tela de juicio, la propuesta que se sometió a plebiscito consideraba la eliminación del Senado. Y entonces fue una cuestión muy controvertida en la discusión. Entonces ahora, en el nuevo acuerdo se planteó que el modelo, el sistema político, va a mantenerse sobre la base de un presidente de la República y un modelo bicameral, Cámara de Diputados y Senado, independientemente que en la discusión constitucional se produzcan algunas adecuaciones, algunas reformas que yo creo que las vamos a ver sobre qué facultades le corresponden a uno y a otro órgano, digamos, donde probablemente vamos a avanzar de un modelo presidencial puro como el que tenemos, o hiperpresidencializado como el que tenemos en Chile, a un modelo probablemente de mayor participación del Parlamento, sea por un reforzamiento de las potestades de los órganos legislativos, o ya transitando un modelo semipresidencial. Estamos, digamos, en esa discusión. Bueno, yo diría que un tercer ámbito donde efectivamente marca las bases institucionales es el reconocimiento expreso sobre derechos y libertades fundamentales. Y ahí yo diría que no avanzó mucho, el proceso fue la base institucional es muy genérica, porque solamente avanzó en una enunciación muy genérica de algunos derechos, de los derechos clásicos, derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a propiedad, libertad de conciencia, de culto, pero dejó mucho espacio, digamos, a esa discusión. Probablemente, a propósito del tema que ustedes señalaron, quizás lo más relevante es que reconoció la libertad de enseñanza y el derecho de deber preferente de las familias de escoger la educación de los hijos, cuestión que es curiosa que se haya reconocido expresamente, pero también obedece a parte de la discusión que se dio en el proceso anterior,
en la Convención Constitucional, donde precisamente se enfrentaron esas posiciones sobre libertad de enseñanza versus derecho a la educación y cómo esos derechos, esas libertades y ese derecho podían estar garantizados en la Constitución. Yo diría que esos son los tres casos, digamos, a mí me parece que son los tres ejemplos más, o las tres bases más relevantes. Por supuesto que hay otras que son más declarativas, pero que yo creo que son muy obvias, digamos, y que no van a generar mayores discusiones. No sé si Chile es una república democrática o si el Estado es unitario y descentralizado. Yo creo que son cuestiones que ya estaban bastante maduras y que no van a generar mayor discusión. Ahora, un alcance. Estas bases institucionales, si uno las mira, son las mismas bases institucionales que estaban de alguna manera ya recogidas en el proyecto de reforma constitucional de Bachelet, la presidenta Bachelet del año del 2017, si no mal recuerdo. Por lo tanto, no es muy distinto a lo que ya históricamente se ha planteado y de lo que se había hablado en los procesos anteriores y que también formó parte de la discusión constitucional del proceso anterior. Lo que pasa es que sobre alguna de estas, como las que yo mencioné, hubo una discusión muy fuerte en la Convención Constitucional y hubo posiciones muy divergentes, y por lo tanto ahora de alguna manera se afirmaron para que sobre esas bases no haya discusión, sino que se desarrollen, digamos, directamente a partir de ciertos acuerdos de mínimos, que no significa que no va a generarse alguna controversia, me imagino que la va a haber en la discusión, pero que al menos hay un mínimo de acuerdo sobre el cual podemos empezar a construir. Juan Carlos, tenemos este acuerdo político que se traduce en bases institucionales, y este acuerdo político en gran medida responde a lo ocurrido en el proceso anterior. Está influido. Un ejemplo claro que tú dabas era, por ejemplo, la cuestión de las dos cámaras en el Parlamento, que estaba eliminado en el caso anterior, en el proyecto anterior, y ahora, bueno, aparece con más fuerza. Pero en materia educativa, pareciera que por una parte se va a ver afectado el derecho a la educación desde la perspectiva del Estado social, y por otra parte, desde estas libertades que se aseguran como el deber, como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, hijas, etc. ¿Estamos de acuerdo allí, Juan Carlos? ¿Son esos los principales alcances que alcanza a ver en materia educativa? O sea, yo diría que sí, que esos son los casos en que, digamos, hay una expresión más clara. Lo de la libertad de enseñanza, yo creo que se explica, y el derecho de deber preferente de los padres en la educación de los hijos e hijas, yo creo que se explica por una cierta tradición, y en eso Carlos sabe más que yo, desde luego, una tradición que hay en la historia chilena de un modelo mixto de educación, donde junto a una educación pública ha habido siempre, o casi siempre, durante muchísimo tiempo, una educación privada. Primero, principalmente de origen religioso, por la influencia que tuvo la Iglesia Católica en la constitución de instituciones de enseñanza a nivel básico, medio, incluso universitario. Nosotros tenemos una de las universidades católicas más antiguas, digamos, del siglo XIX, pero donde también la educación pública jugó un rol muy real. Lo que ocurrió durante la dictadura militar es que lo que se intentó fue disminuir el sistema educativo público a nivel básico, medio y universitario a la mínima expresión con un fortalecimiento de la educación privada. Y ese fue el contramodelo, digamos, que instaló en la época de la dictadura. De alguna manera, hoy día, lo que se pretende es reequilibrar ese modelo, sin pasar a la educación pública necesariamente todo, sino que a reafirmar la educación pública como un derecho social, ya de ahí viene la construcción del Estado social, pero sin eliminar la libertad de enseñanza. Entonces, mantener un modelo mixto. Probablemente la Constitución no va a avanzar mucho en las características de ese modelo mixto o a quién se va a privilegiar dentro de ese modelo mixto. Los sectores más conservadores o más de centro derecha, lo que me imagino yo que intentarán de alguna manera que quede más garantizada con más fuerza la libertad de enseñanza, porque creen más en la educación privada, digamos, directamente, y en la educación privada sea de origen religioso o no, porque hoy día en Chile no solamente las instituciones religiosas tienen proyectos educativos. Y los sectores más de centro izquierda y de izquierda, me imagino yo que también tratarán de fortalecer de alguna manera la educación pública. Sin embargo, yo creo que en esta discusión probablemente se van a enunciar principios que permitan equilibrar este modelo, simplemente enunciarlo, pero donde la política pública, es decir, lo que se haga después de la Constitución, a través de las mayorías parlamentarias, va a ser finalmente lo que se va a garantizar como educación pública y lo que se va a permitir como educación privada. Lo que yo creo que está claro es que ninguno de las dos opciones, ni siquiera, o sea, la educación pública en forma exclusiva, ni la educación privada en forma preferente, ninguno de los dos modelos va a ser los que se va a privilegiar en la Constitución, porque hay visiones distintas
sobre eso y es difícil que en una constitución uno pueda zanjar esta discusión. Me parece además que la constitución no tiene por qué hacerlo, sino que eso es parte de las mayorías parlamentarias de acuerdo a la política pública que se vaya construyendo por los propios ciudadanos. Juan Carlos, qué distinción tan importante la que nos acabas de hacer, qué aclaración tan importante. Esto que se piensa, esta perspectiva híbrida, mixta entre lo privado y lo público, ¿fue lo mismo que se propuso en lo que se plebiscitó el año pasado o esta sería una diferencia de que tendría esta segunda propuesta? Sí, yo diría que no es muy distinto a lo que se planteó en la convención. Probablemente la diferencia es el acento, porque yo creo que efectivamente durante la convención se trató de acentuar esta idea del régimen de lo público, régimen público de la educación, y tratando de incorporar a la educación privada de ese régimen de una manera más clara, directamente en la Constitución, lo que generó un debate y una resistencia por los grupos más conservadores. Pero yo creo que en eso había un poco más de caricatura que de verdad, digamos, no había una opción tan claramente de lo público en la educación como se planteó, digamos, luego en la discusión pública. Yo diría que probablemente influyó en ello algunos discursos que plantearon algunos de los miembros de la convención, que plantearon discursos que iban mucho más allá, desde luego, de lo que decía el texto. Pero el texto no eliminaba la libertad de enseñanza, ni tampoco planteaba una estatalización del régimen de la educación, ni de la educación superior, ni de la educación primaria y secundaria. Pero hubo un acento mayor por tratar de establecer que en la Constitución, en la educación pública era de alguna manera la más preferente, o la preferente dentro de este nuevo modelo. Yo creo que eso probablemente en el nuevo texto constitucional no lo va a decir, no va a hablar ni de la educación pública de manera preferente, pero tampoco probablemente de la educación privada. Y es probablemente una de las lecciones que nos dejó el proceso anterior, fue que en realidad la Constitución no tiene que hacer estas opciones, lo que la Constitución tiene que permitir estas opciones. Es decir, que si el legislador en el futuro fortalece una sobre otra, bueno, son opciones que se dan los propios ciudadanos a través de sus representantes que legislan, sin llegar a suprimir ninguna de las dos, por cierto, porque eso probablemente ese va a ser el coto vedado que van a tener hacia el futuro, digamos, los legisladores, y que va a plantear la Constitución como un límite, como una libertad y como un derecho de los ciudadanos. Qué importante, Juan Carlos. Y aquí ya encaminándonos a lo que Carlos estaba diciendo ahorita, que nos interesa saber, porque realmente nos interesa saber, es la pregunta de por qué aceptas tú participar en este proceso, mucho más viendo ya lo que pasó el año pasado, lo que esto implica en términos de todo, porque además es un trabajo completamente retador, completamente complejo de poder incluir todas estas variables que tú más que nadie conoce. ¿Cómo te posicionas ahí? La verdad es que no tengo una respuesta. ¿Por qué uno acepta este tipo de cosas? No, probablemente no es una sola respuesta, o sea, son varias razones que uno lleva a tomar esta decisión. Probablemente el interés por lo público, el compromiso que uno tiene como ciudadano, los intereses también académicos, porque probablemente aquí también influye mi propia visión académica, en que uno pretende siempre influir en la discusión pública a partir de sus propios planteamientos académicos y tiene posiciones sobre estos temas. Y desde luego, finalmente, el honor de participar en una cosa como esta, en una actividad como esta, para mí, la verdad, es un honor y un orgullo. Yo, la verdad, no escondo eso. Para mí no es una obligación, en sentido también lo es, desde luego, desde el punto de vista profesional, pero más que una obligación, para mí es un honor. Y yo lo agradecí, lo encontré lo entiendo como un reconocimiento a mi trayectoria académica. Claro, lo que uno trata es de retribuir ese reconocimiento con el mejor trabajo posible y contribuir al proceso. Y lo digo desde ya, digamos, incluso después cuando el podcast quizás va a ser tiempo, pues, después me podría arrepentir de esto, pero mi interés es que esto salga adelante, y mi éxito o fracaso personal en esto va a depender de que esto también salga adelante. O sea, si terminamos en un texto constitucional que se aprueba por los ciudadanos, yo voy a sentir que cumplí mi compromiso y mi obligación en esta materia. Si lamentablemente llegamos a un texto que los ciudadanos rechacen, yo voy a sentir una gran frustración, porque creo que esta es nuestra obligación. Esto es lo que podemos contribuir, en este caso yo como académico u otras personas desde otras perspectivas, a los ciudadanos chilenos. Este es nuestro aporte a la ciudadanía chilena. Juan Carlos, bueno, con las múltiples razones que nos has comentado, que tuviste a la vista para aceptar este tremendo desafío, queremos que nos cuentes un
poco en qué va a consistir entonces lo que va a hacer, porque ya entendemos que hay estas bases, entendemos las razones que te llevan a encaminarte en este complejo proceso, pero sabemos que hay diversos actores en este nuevo proceso constituyente. Cuéntanos, por favor, cuáles son esos actores que participarán y si tu trabajo supone una participación durante todo el proceso constituyente, durante una parte del proceso, ¿de qué va? A ver, el nuevo proceso, como decía inicialmente, está construido básicamente sobre dos grandes órganos y un tercero que es el que formo yo, pero hay dos órganos clave, que son la comisión de expertos, que es la que va a preparar un anteproyecto que ya está elegida, que forma parte, que son 24 personas, según recuerdo, que fueron designadas para estos efectos por la Cámara de Diputados y el Senado, con todas las fuerzas políticas y por lo tanto con una amplia representación. Y esas 24 personas van a preparar un anteproyecto a partir de el lunes próximo, desde el lunes 6 de marzo, empieza ese trabajo hasta mayo, que tienen el plazo para preparar este proceso. En mayo se va a elegir un consejo constitucional elegido directamente por los ciudadanos. En principio son 50 personas elegidas de acuerdo al sistema hoy día de elección de los senadores en Chile, pero a ellos se van a agregar los representantes de los pueblos indígenas, por lo tanto van a ser un poco más de 50, 55 más o menos, porque eso va a depender de la proporción de los habitantes que se declaren como indígenas para efectos de elección. Va a circular probablemente, van a ser entre 5 y 10 personas más. Esas personas del Consejo Constitucional lo que van a hacer es, a partir del anteproyecto que ya preparó la comisión experta, deliberar sobre algunas cuestiones y proponer nuevas cuestiones también, porque pueden efectivamente innovar y modificar el proyecto que le va a ser planteado a la comisión de expertos. La idea, o así fue pensado, es que el Consejo Constitucional, que va a tener muy poco tiempo, porque va a tener solo a partir de la elección de mayo hasta octubre, si no mal recuerdo, van a tener 5 meses, los cuales van a hacer un trabajo muy intenso en que van a tener que deliberar, pero sobre un proyecto o un anteproyecto que va a estar preparado. Por lo tanto, no van a partir de cero, sino que van a partir sobre un texto ya un poco en marcha, que va a tener probablemente modificaciones o adiciones o enmiendas sobre la base de las propias deliberaciones que se produzcan en ese Consejo Constitucional. Y el tercer órgano que participa de esto, el que formo yo parte, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que en realidad solo se pretende que este órgano constituya una especie de árbitro o tribunal, si uno quisiera llamar, que solo va a resguardar que todas estas propuestas se ajusten a las 12 bases institucionales o fundamentales que ya están aprobadas y algunos ejemplos algunas de las cuales ya como ejemplo yo planteé hace unos minutos. Por lo tanto, nuestra labor como Comité Técnico de Admisibilidad es una labor bien episódica, porque va a depender de si efectivamente se producen controversias sobre esas bases o no. Para decirlo un poco más claro, solo cuando alguna de los que forman parte de este proceso, en porcentajes que establece la propia Constitución, digamos, requiera que el Comité de Admisibilidad se pronuncie sobre si una propuesta o una propuesta planteada, sea por la Comisión de Expertos o el Consejo Constitucional, excede o no las bases de la Constitución que se fijaron para la nueva Constitución, el Comité Técnico de Admisibilidad entra en acción. Por lo tanto, yo creo que la mejor comparación que se ha hecho es con los árbitros de fútbol. Nosotros vamos a ser un árbitro de fútbol y por lo tanto el árbitro no interviene mientras los jugadores jueguen fútbol y estén dedicados a pegarle a la pelota con el pie y dentro de los límites de la cancha, digamos. Solo el árbitro va a aparecer cuando se produzca una falta o los jugadores se salgan de las reglas del juego. Mi impresión ahora es que ahora que estamos antes de que comience el proceso empieza el día lunes, 6 de marzo, como decía, y ahí también nos instalamos como Comité Técnico de Admisibilidad. Mi impresión es que este comité no va a tener un rol tan activo en la medida en que los elegidos por los ciudadanos, las personas elegidas por los ciudadanos y el comisión de expertos se mantenga dentro de esas bases, o sea, no pretenda establecer otros principios distintos de los que están establecidos. Otros podrán establecer, pero no contrarios a estos principios que están establecidos en estas bases institucionales. Y en eso yo tengo harta fe, convicción, esperanza, que eso va a ser así. Primero porque creo que las personas que forman parte de la comisión de expertos, que muchos de ellos yo los conozco, algunos son amigos míos o conocidos, o con los cuales tengo mucha relación profesional, de amistad, académica, son todas personas muy razonables. La gran mayoría que los conozco, la gran mayoría, son personas que tienen mi reconocimiento y mi confianza, porque yo creo que son personas razonables que tienen lo mismo que quiero yo, que este proceso salga adelante y que salga lo mejor posible. Respecto al Consejo Constitucional no lo sé, porque eso no sabemos quiénes van a ser elegidos, no, ahí ya
probablemente ese es un tema todavía más con menos certeza, un área con menos certeza, pero no tengo tampoco, de lo que he escuchado también, creo que la gente que al menos se está postulando también tiene más o menos la misma idea. Por lo tanto, yo tengo la impresión que mientras nos mantengamos en esa discusión, no me parece que el Comité Técnico de Admisibilidad vaya a jugar un rol tan relevante. Y en esto, nuevamente con el símil o la analogía con el fútbol, el mejor árbitro en un partido de fútbol es el que no se nota, el que no participa prácticamente del juego, el que solamente interviene de una manera excepcional, y cuando los jugadores digamos, no se ajustan a las reglas, no se ponen de acuerdo sobre las reglas, pero donde efectivamente no reemplaza al jugador principal. Y yo creo que eso es una cuestión que nosotros en el Comité Técnico de Admisibilidad espero que así lo entendamos. Yo he hablado con algunos de los que ya también han sido designados y han planteado una idea similar. Por lo tanto, espero yo que nos mantengamos en eso, que seamos muy prudentes no solo por el éxito del proceso, sino también por la fidelidad institucional que tenemos que tener, lealtad institucional que tenemos que tener con el proceso, y porque finalmente yo creo que lo importante, como digo, es que salga un texto que pueda ser aprobado por los ciudadanos, que es lo que creo yo que es lo más importante, digamos, de esto. No me imagino que este Comité Técnico de Admisibilidad tenga un rol protagónico, resolviendo una serie de cuestiones y limitando la discusión pública. No, yo no me lo imagino así, espero que no sea así, y lo que espero es que seamos un órgano que contribuya al proceso en la medida que se le requiera. Y si no se le requiere nunca, y pasamos desde marzo a octubre, y es durante el proceso que va a durar, del funcionamiento de este comité, no nos requieren nunca, no me voy a sentir frustrado, al contrario, voy a sentir alegría, porque quiere decir que efectivamente el proceso funcionó. Y eso es lo que yo creo que todos queremos. Juan Carlos, y ya para ir encaminando al cierre de nuestra conversación, queríamos también preguntarte cómo percibes tú en todo lo que tú en las conferencias en las que participas, con las personas con las que has podido hablar, cómo percibes que ha sido la disposición de la ciudadanía, de las personas a este proceso, y si quisieras pensar o compartir un poco con nosotros, ¿qué crees que las personas podrían de hecho esperar de este proceso para los que estén escuchando esto y no estén muy empapados o no sepan cómo posicionarse frente a lo que está pasando? A ver, yo creo que este proceso parte con un nivel de desconfianza mayor que el proceso anterior. O sea, eso yo creo que hay que reconocerlo. Yo creo que la ciudadanía mira con cierto recelo este proceso, producto, yo creo, también de la frustración que generó el proceso anterior. Y eso es una cuestión que todos los actores yo creo que lo perciben y creo que también lo reconocen. Eso significa que nosotros debemos ganarnos a la ciudadanía, en el sentido de demostrarle a los ciudadanos que todos los que estamos involucrados en esto efectivamente queremos sacarlo adelante y somos personas que estamos conscientes de nuestra responsabilidad en este proceso. Y en ese sentido yo diría que lo importante es que ahora que parte el proceso, todos nos comportemos a esa altura, digamos, a la altura de tener esa responsabilidad y de jugar un rol relevante. Los ciudadanos yo creo que van a reconocer o no el proceso y van a apoyar o no el resultado, primero a partir de lo que nosotros demostremos durante este proceso, la seriedad, la responsabilidad, la rigurosidad con que enfrentemos este proceso. Pero en segundo lugar, en la medida en que el texto reconozca lo que son los anhelos también de los propios ciudadanos, es decir, no solo se sean los anhelos de aquellos que estamos en el proceso, sino de los ciudadanos directamente. Y en ese sentido, yo creo que hay demandas ciudadanas que el texto no puede dejar de reconocer y de garantizar, porque si no va a ser un texto que no va a estar a la altura de los ciudadanos, en lo que los ciudadanos exigen. Yo creo que la revuelta o el estallido social del año 2019 reflejó ya y sigue reflejando algunas demandas de los ciudadanos que son impostergables y que no es posible que no satisfaga el texto. Me refiero en particular a la gran demanda por los derechos sociales. Yo creo que es una demanda que nosotros no podemos no escuchar, digamos. Y yo creo que todos de alguna manera lo reconocen. Probablemente habrá diferencias dentro de los miembros de los distintos órganos sobre quién debe proveer esos derechos, cuáles son esos derechos que deben proveerse, cuáles son más prioritarios unos que otros. Probablemente todo eso va a ocurrir, pero lo que no puede ocurrir es que alguien haga oídos sordos sobre el reconocimiento de esos derechos y cómo esos derechos sean el eje central de la nueva Constitución. Y cuando me refiero a los derechos sociales, me refiero a los derechos más clásicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud,
el derecho a una pensión digna, el derecho a la vivienda. O sea, son derechos que tampoco son de una gran innovación, son derechos que hoy día están garantizados en gran parte de las constituciones que nosotros tomamos como referencia en todas las discusiones académicas, y por lo tanto no creo que en eso haya una diferencia tan sustantiva, y yo creo que eso los ciudadanos lo están esperando. Y me parece que la otra gran contribución, o sea, me parece que esa es la fundamental, pero la segunda gran contribución que yo creo que podría uno exigirle a este nuevo texto es hacer una reforma al sistema político que permita su viabilidad en el tiempo inmediato. Yo creo que hay un problema en el propio sistema político chileno de relación entre los distintos poderes y de legitimidad del propio sistema. Y eso es una cuestión que debe abordarse en la Constitución. El sistema tiene que ser, el sistema político, o los actores políticos, si uno quiere, tienen que ser reconocidos por los ciudadanos como actores políticos legitimados, es decir, que actores que responden directamente a las demandas de los ciudadanos, y que los ciudadanos sientan que esos representantes los representan directamente a ellos, a todos nosotros, y que esos representantes sienten precisamente esa obligación de representación. Pero al mismo tiempo que está legitimado, ese sistema funciona, es viable, se genera efectivamente un funcionamiento adecuado. Y eso implica no solo legitimidad, sino también gobernabilidad. Y yo diría que el sistema político chileno probablemente desde hace una década, puede ser un poquito menos, pero yo diría que manifiesta problemas muy graves en materia de legitimidad y de gobernabilidad. Son los dos grandes problemas y que son finalmente los fines de un sistema político. Y esos fines que debería tener todo el sistema político en el caso chileno no se están cumpliendo, lo que generó la crisis política del año 2019, pero probablemente, si no lo solucionamos, va a generar una nueva crisis política que nadie quiere. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos profundamente el tiempo, la dedicación y la explicación, porque hacia el final además nos dejas con la claridad de la importancia que tiene el debate educativo en este nuevo proceso constituyente a propósito de los derechos sociales y la relevancia que han tomado en el discurso y la discusión pública chilena. Un gusto conocerte, Juan Carlos. Tremenda claridad que nos das y ojalá que también a las personas que puedan escuchar esto puedan tener esa perspectiva que tú nos estás compartiendo, ¿no? Yo creo que es un proceso demasiado importante y más bien pensaría yo que esto que está haciendo Chile y esta resiliencia que están teniendo después de lo que pasó el año pasado debería ser también de ejemplo para las iniciativas de otros gobiernos en Latinoamérica. Creo que es muy, muy valioso poder aprender de lo que ustedes están haciendo. Así que muchísimas gracias por compartirlo. No, muchas gracias a ustedes y un placer conversar sobre esto. Espero que haya sido claro lo que traté de explicar, pero por supuesto también estoy disponible si en el futuro podemos volver a conversar de este tema. Ojalá hablando ya de la nueva Constitución chilena. Sí, los mejores éxitos para este proceso que viene, de verdad. Gracias, Juan Carlos. Esta fue la entrevista con Juan Carlos Ferrada, abogado chileno, parte del Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constituyente. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las entrevistadas, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquenos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, quien les habla, Nicole Tapia, José Neto y Wilbrem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Patreon Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL, University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos, somos Daniela y Carlos, y ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera miniserie Chile en Movimientos.